Marcos 4:41 es nuestro pasaje de este día para compartir con ustedes. Aquí, Marcos 4:41. Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pasaje sencillo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Te damos gracias, Padre, por la palabra que vamos a compartir, Señor, por mis hermanos que están aquí hoy, por los que están a través de los medios, por aquellos que van a escuchar esto luego. También te pido, Dios, que la palabra pueda cumplir su propósito con cada uno. Si alguna persona que no te conoce, que no ha tenido la experiencia de aceptarte como su Salvador personal, de vivir una vida en comunión contigo todos los días, yo te pido que si hay alguien así, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, trabaje con esa vida. Que esta palabra pueda ayudarle, Señor, a encontrarte a ti, a Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos también que quites todo aquello que pueda distraernos y que podamos así, Señor, compartir la palabra con toda libertad. Amén y amén. Síganme un momentito en esta historia imaginaria, ¿ok? Esta es la historia de Rosita. Rosita nace en un hogar común, como muchos hogares de Puerto Rico, donde papá y mamá a veces están bien, a veces están peleados y a veces están divorciados, ¿verdad? En un hogar donde en ocasiones se habla de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la religión judeocristiana, donde se celebra la Navidad. Rosita crece en ese hogar, conoce a sus amigos, a sus amigas, aprende no solamente lo que le enseñan en su casa, también aprende lo que ve en los medios, que es bastante. También aprende lo que le dicen sus amistades. Así que Rosita empieza a formar sus propias opiniones de los temas relevantes de la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. A Rosita le gustan los parties, fiestecitas, las actividades usuales de los jóvenes. Pero cuando ella está sola en su cuarto, ella percibe que le falta algo. Obviamente no lo deja saber a los demás, porque frente a sus amigas ella es ¿quién? Super Rosita. Pero en su intimidad tiene preguntas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué me espera en el futuro? ¿Qué decisiones debo tomar respecto al amor, a las relaciones, a la sexualidad, a los estudios, al trabajo? Y Rosita busca cómo satisfacer ese proceso de identidad propia. ¿Quién es? ¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Cuál es el propósito en la vida? Y Rosita empieza a luchar también con sus temores, con sus frustraciones, con sus tentaciones, porque este mundo tiene muchas, sus dudas sobre ella misma, sobre sus capacidades. Empieza a luchar en cómo se ve físicamente, porque este mundo es muy demandante respecto a cómo tú te ves. Empieza a luchar con ese asunto de si soy reconocida o soy rechazada por los demás. Hay algo que falta en el corazón de Rosita, que por más esfuerzos que hace, temas que lee, a los paris que va, a los consejos que recibe, no parece llegar a la raíz del asunto, ¿verdad? No parece conseguir una respuesta, un sentido completo de satisfacción con la vida.
Entonces un día alguien en algún lugar, quizás el lugar menos esperado, le dice: Rosita, Jesús te ama. Quiere que tengas una relación personal con Él. Rosita, Jesús es la respuesta que tú estás buscando. Rosita, Jesús es la pieza que falta en tu corazón. Y Rosita dice: ¿quién? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lo que Rosita no sabe es que hay gente que le conoce, que ya conoció a Jesús y está orando por ella. Lo que Rosita no sabe es que en su familia hay gente que conoce a Jesús y está orando por ella. Y que esas personas y esos familiares son parte de lo que llamamos la iglesia. Y hay iglesias orando por ella. Lo que ella no sabe es que la oración de intercesión por una vida produce frutos. Así que Rosita le da cabeza al asunto, ¿verdad? A lo que escuchó. Y le da curiosidad, investiga más sobre Jesús. Empieza a leer. Y un día, en la soledad de su cuarto, hace algo que ella supo que los cristianos hacen. Y es que habla con Jesús. Y le dice: si tú de verdad estás ahí, haz algo conmigo. Enséñame cómo conocerte a ti. Ayúdame a hacer sentido de mi vida. Quizá en ese momento Rosita no lo sabía, pero Jesús un día dijo que todo el que le pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Y Rosita estaba llamando. Y así llegó Jesús a la vida de Rosita. La pieza que faltaba en su corazón era Jesús. Y al conocer a Jesús pudo entender mejor su identidad, consiguió propósito y dirección. Y ahora Rosita entiende que la vida es mucho más que las apariencias, que los paris, que la diversión, que el dinero, que la fama, que el éxito. Y que todas esas cosas son pasajeras. Y entendió lo que dice en primera de Juan 2:15. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta no es una historia extraña para nosotros. Al contrario, es una historia muy conocida porque es la historia de todos nosotros. Con algunas que otras variaciones, ¿verdad? Casi me recuerda a la historia que nos ha contado Yunín cuando estaba en su cuarto y le decía al Señor: Señor, haz algo conmigo, porque ya él estaba a punto de quitarse la vida. Esta es la historia de todos nosotros. Rosita personifica esa historia, ese encuentro que hemos tenido con Jesús. Y eso nos lleva a este lugar donde hoy estamos aquí congregados con un cuerpo de hermanos que llamamos la iglesia. Y la iglesia tiene como misión proclamar a ese Jesús que Rosita conoció a través de toda la tierra y reunir a aquellos que deciden creer en Él, para trabajar juntos como una familia, sirviéndonos unos a otros, creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero nada de eso sería posible o tendría sentido sin Jesús. Por eso es nuestro interés, ¿verdad?, repasar hoy la pregunta que hizo Rosita y que le llevó a conocerle. ¿Quién es Jesús? Y es nuestro interés que los que no le siguen conozcan más sobre Él, que les dé curiosidad y busquen quién es Jesús, lo que significa para cada vida de cada ser humano. Es nuestro interés recordarle a aquellos que ya sí lo conocen
que nuestro enfoque debe ser siempre Jesús en medio de todas las cosas que podrían distraernos en el camino. Pero es importante conocer a Jesús como Él es, reconocerlo a Él, decir, este sí es Jesús, este no es Jesús, porque esa equivocación podría ser trágica, ¿verdad? Y que no creemos en un Jesús según lo podamos imaginar o razonar. Porque para mí, ¿verdad?, es importante reconocer la gente. ¿Quién es? Poderlo identificar correctamente. Cuentan de esta persona, quizás la historia tuya, que fue a un reencuentro de esos de, ¿cómo le llaman?, de la clase graduanda. Que todo el mundo se ve igualito, tú sabes, esos tipos de encuentros, ¿verdad? Y entonces, pues, este es un encuentro que era de 2 días, viernes y sábado. Tenían actividades en ambos días. Entonces, el viernes, esta persona se encuentra con quien fue su mejor amigo en aquella época de la escuela. Y esta persona, su mejor amigo, estaba con una mujer embarazada. Se la presenta y comparten un ratito, ¿verdad? El sábado vuelven a otra actividad, se encuentra otra vez con su mejor amigo, hablan, al lado está una mujer y él le hace un comentario sobre su barriga. ¿Ok? La barriguita de la embarazada, qué bonita va. El problema es que esta no era la misma mujer y no estaba embarazada. Esa barriguita era natural. Y a algunos de nosotros nos ha pasado cosas como esa. No hemos identificado correctamente una persona en un momento dado. Y hemos pasado la vergüenza. ¿Verdad? Y cuando viene alguien y te dice, ¿cómo estás, Goyin? Tanto tiempo, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y Goyin, amén. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿Verdad? Esas cosas nos pasan. No poder identificar a alguien, reconocerlo, puede hacernos pasar vergüenza. Ahora imagínate no reconocer a Jesús tal como Él es. No confundirlo con alguien que no es. Eso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una vez entendemos quién realmente es Jesús, nos damos cuenta de que Él es Dios y entendemos por qué estuvo entre nosotros. Entonces también entendemos que si queremos conocer al Dios que nos creó, necesitamos conocer a Jesús. Si Jesús fue un ser humano como cualquiera otro, con unas cualidades, digamos, bonitas, especiales, pues conocerle o no conocerle no hace tanta diferencia. Pero si Él es en realidad el Hijo del Dios viviente y Salvador del mundo, único Salvador del mundo, entonces sí hace mucha diferencia. Y la realidad es que a estas alturas de nuestra historia son muy pocas personas las que dudan de la existencia de Jesús como tal. Prácticamente la mayoría de la gente coincide que Jesús existió, coinciden con dónde existió, cuándo existió y cómo murió. Las diferencias están más bien respecto a quién es Jesús o quién fue Jesús según como lo vea la gente. Fue un profeta, un maestro, alguien con ciertos dones especiales, un revolucionario. Pero aparte de la Biblia hay bastantes referencias históricas sobre Jesús, ¿verdad? Además no hay duda del impacto que ha tenido Jesús sobre la humanidad.
No podemos negar eso. Pero si queremos conocer a Jesús, el mejor sitio es la Biblia. La gente que escribió sobre Jesús, siendo ellos mismos testigos de lo que estaban viendo y escuchando, de lo que habían visto y oído. Estaban testificando acontecimientos como testigos de primera fila. Y ahí podemos encontrar detalles sobre Jesús. Pero entonces tú dirás, pero es que tú sabes, ellos eran sus panas y ellos eran sus seguidores, ellos escribían cosas bonitas de él, porque tú sabes. Yo pienso que eso no los descualifica respecto a lo que ellos vieron y escucharon y escribieron, como si se lo hubieran inventado con alguna otra intención o alguna otra agenda, sabiendo ellos que no era cierto. Porque después de todo, ¿cuál sería esa agenda? Ser un grupo religioso poderoso y famoso, hacer dinero, hacer fortuna con esa cuestión de levantar el cristianismo, sacar a los romanos de su tierra. Pero ¿tú crees que a la que esa agenda les costara la cabeza, ellos iban a seguir con ella? Y realmente esa agenda no tenía sentido para ellos. Así que voy a compartirles brevemente algunos puntos importantes de quién es Jesús. El Jesús que tú conoces y que si no conoces hoy puedes conocer. Y lo hacemos porque sabemos por experiencia propia lo importante y trascendental que es entender quién es Jesús. Lo que significa conocerlo o no conocerlo. Porque también nosotros aquí hablamos de la propia experiencia que hemos tenido, de lo que hemos experimentado. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que muchos de los que fueron testigos de la vida de Jesús lo admiraban, lo reconocían que era una persona extraordinaria, diferente. Y el pasaje que leí al principio dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esto sucede en un momento en que los discípulos se encuentran en una barca con una de esas tormentas que eran frecuentes en el mar de Galilea, pero esta vez una bastante fuerte, suficientemente fuerte para asustar gente que eran pescadores, algunos de ellos, y que conocían el terreno, ¿verdad? Conocían lo que estaban haciendo, pero estaban asustados. Y Jesús estaba allí, con ellos. Lo único que estaba como durmiendo. ¿Okay? Y ellos podrían haber pensado, oye, Pedro, Mateo, tranquilos, que Dios está en la parte de atrás del barco, así que tranquilo. Pero quizás ellos en ese momento todavía no tenían la idea completamente clara de la identidad de Jesús. Ellos habían visto a Jesús hacer cosas tremendas y sabían que quizás Jesús podía ayudarles a poder llegar al otro lado. Así que lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos aquí? Mira cómo está la cosa, está difícil. Y Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Eso está en Marcos 4, 38 al 40. A pesar de todo lo que ya ellos habían visto a Jesús hacer, todavía, al ver su autoridad sobre la propia naturaleza, se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A mí me parece que a nosotros a veces nos pasa igual, ¿sabe? Así que no critique mucho a esos discípulos, porque a nosotros a veces nos pasa que sabiendo que Jesús está con nosotros, que es alguien especial para nosotros, de momento como que se nos olvida, no reconocemos la magnitud, la grandeza de su identidad, que Él es Dios
y lo percibes durmiendo y nos entra el pánico en medio de la tempestad y flaqueamos en la fe. Y lo digo por experiencia, porque así me ha pasado a mí. Y en ese momento hacemos como los discípulos, lo hacemos en oración. Señor, despiértate que estoy pasando por esto, ayúdame. Y el Señor se despierta, ¿verdad? De manera figurativa y nos ayuda. Porque eso es lo bueno, que el Señor tiene una gran misericordia y nos ayuda, a pesar de nosotros y de nuestra poca fe muchas veces. Hay dos pasajes que quiero resaltar que mencionan más de la identidad de Jesús, de su misión. Una lo dijo Juan el Bautista y la otra, el otro pasaje es una conversación con Pedro. Y creo que hay algo de Felipe también por ahí. Juan el Bautista, el que estaba bautizando en ese tiempo, un poquito antes de Jesús comenzar su ministerio, dice que vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces él dice que vio al Espíritu descender del cielo como una paloma, permanecer sobre él. Y él dice: yo testifico que este es el Hijo de Dios. También en Mateo 3, 16, 17 dice que cuando fue bautizado y subió del agua, porque Juan lo bautizó, se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma, posarse sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. No fue una voz que dijo: este es mi tremendo maestro que yo envié para allá, o este es mi tremendo profeta. Este dijo: este es mi Hijo amado. En otra ocasión, dice que llegaron a la región de Cesarea. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, que es el profeta Jeremías, o otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesús es visto por su propia gente que tiene cerca de una manera especial, ¿verdad? En términos de identidad lo ven como el Hijo de Dios. En términos de credenciales, el Cristo, el ungido, el enviado, el aprobado por Dios. En términos de misión, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el asunto es que Jesús no lo negó. Jesús no dijo: espérate, no me confundan, yo no soy Dios, o sea, Él no lo negó, al contrario, Él mismo lo afirmó, ¿verdad? Jesús dijo de sí mismo. Bueno, de hecho, en ese pasaje, lo pueden haber pasado por alto, pero cuando Él hace la pregunta de qué dice la gente sobre Él, Él dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Él se está llamando a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Y esto viene de dónde? Esto viene de una profecía en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículos 13 al 14. De hecho, el Hijo del Hombre se menciona montones de veces en el Nuevo Testamento con referencia a esa profecía, que dice: miraba yo en la visión de la noche. Déjame ver si la tengo aquí. Yo creo que no la tengo. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, ¿el de quién? El del Hijo del Hombre, es eterno, que nunca pasará. Su reino, uno, que nunca será destruido. Así que la descripción de Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino. Y cuando Jesús usaba esta frase, en términos a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Así que los judíos de esa época debieron haber estado, ¿verdad? Debieron haber reconocido esta profecía, esta frase. Hubo otra ocasión en Juan 10, 24, 33, que los rodearon a Jesús los judíos y le preguntaron, a ver si lo tengo aquí. Ese. Le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres Cristo, si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Y él dice, bueno, ya se los he dicho un montón de veces, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y más abajo, al final de este pasaje, él dice, el Padre y yo somos uno. O sea que él no tenía duda de quién él era, ¿no? Y dice que los judíos entonces tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús les dijo, mira, yo te he mostrado muchas obras, ¿por cuál de ellas me quieres apedrear? Y ellos le dicen, no te vamos a apedrear por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Bien? Así que Jesús claramente se identificó a sí mismo como Dios, como Hijo de Dios, como Mesías. En una conversación con Felipe le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo ya entre ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es un hombre que padece, que sufre como ser humano, pero es también el Hijo de Dios, un ser divino, Dios entre nosotros. Para nosotros Jesús es aquel que llevó en su muerte el castigo de nuestro pecado. ¿Quién te acusa hoy de tus pecados? De las cosas que te avergüenzan a ti que has hecho. ¿O es que tú eres un santito y una santita? Porque yo he hecho cosas de las que me avergüenzo. ¿Y quién me acusa? Sepa esta iglesia que Jesús nos perdona y que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él no vino a ponerte el dedo así y decirte, tú que hiciste esto y tú que hiciste aquello y tú que... Él vino a salvarte. A salvar. Hay otros por ahí que pueden acusar, pero el Señor te ama y vino a salvarte. Y a veces uno mismo no se perdona las cosas también. A mí me pasa eso. Pretendo hacer todo tan y tan bien que cuando hago algo que no está bien o reacciono mal o me pesa mucho y me cuesta, y hasta que el Señor me dice, oye, pero ya yo te perdoné hace rato, ¿qué tú vas a hacer con esto? ¿Verdad? Entonces tengo que perdonarme a mí mismo. Pero para que ese perdón suceda, hay que creer, y ese es nuestro paso. Nuestro paso es la fe. Es creer que la identidad de Jesús va más allá de un maestro
de un profeta, de un hombre extraordinario, es creer en fe que Jesús es un ser divino que habitó entre nosotros como uno de nosotros, un hombre que a diferencia de nosotros no cometió ninguna falta. Y que eso lo convierte en el único al que no le aplica la muerte o la separación con Dios. ¿Por qué? Porque no se halló pecado en él. Y entonces ahí viene la muestra de su amor, que siendo él el único al que no le aplica la consecuencia del pecado, él la toma en sí para que tú puedas tener salvación. O sea, el castigo tuyo y mío, él lo lleva, a pesar de que él no tenía que llevarlo. Y si ese es Jesús, tener clara su identidad hace una gran diferencia en la vida de aquellos que creen en Él. Él es la razón por la que estamos aquí. La iglesia hace cosas bonitas, nos permite ayudarnos unos a otros, permite ayudar a la comunidad, nos da compañía como una gran familia, nos ayuda en las necesidades, nos permite el privilegio de servir a través de lo que llamamos ministerios. Pero no debemos olvidar que todo eso se trata primeramente de Jesús, ¿ok? No se trata de mí, no se trata de la institución, se trata de Jesús. Que no se nos olvide eso. Él es quien hace todo lo demás posible. Como ser divino está a nuestro lado, nos guarda con su poder, pero como ser humano conoce nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras incertidumbres y tiene compasión de nosotros. Nos ama como nadie nos puede amar. Nos conoce como nadie nos puede conocer. Es tierno con nosotros en medio de un mundo hostil. Ese es Jesús. Este es quien el apóstol Juan describe diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Al final dice en el 14, ese es Juan, primer capítulo, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se atribuía la divinidad, no hay duda. Sus seguidores lo confirmaron, lo vemos, no hay duda. Sus enemigos se lo sacaron en cara, lo vemos, no hay duda. Y un día Jesús se reúne con Nicodemo, con este gran maestro de la ley, que Gloria habló un poco sobre eso el otro día, y le dice algo que todavía resuena en todo este mundo, algo que impacta los corazones de la gente y que nos lleva a los pies de Jesús. Les dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, decía Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, y vuelve y nos lo recuerda, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Tú que me estás viendo, que estás escuchando, ¿quién dices tú que es Jesús? A este Jesús que conoció Rosita en nuestra historia y cambió su vida,
personificando así lo que ha sucedido con nosotros, todos nosotros, y lo cual hemos experimentado y hoy testificamos a todo el que nos escucha y nos ve. A este Jesús yo te invito a conocer, para que vivas por ti mismo la experiencia de conocer y andar con Él. Gracias, Jesús. Gracias por la palabra. Gracias por darte a conocer, por revelarte a nosotros, Dios, a través de Jesús. Gracias, Jesús, porque siendo hombre conoces nuestras situaciones, conoces nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, nuestros temores y nos ayudas en medio de cada situación. Gracias, Jesús, porque siendo Dios tienes el poder para mover cosas, montañas, enfermedades que nosotros ni siquiera podemos pensar en hacer. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por darnos una vía de salvación a través del sacrificio de Jesús. Queremos conocerte, Señor, como tú eres. No como nos imaginamos, no como podamos razonarlo, sino realmente quién tú eres. El Hijo del Dios viviente. El Salvador, único Salvador del mundo. Amén y amén.